Bien, seguimos en La Mira. Estamos con Daniel Corvo, director de la ANEP en representación del Partido Nacional. Muchísimas gracias por estar. Gracias a usted. El año pasado creo que fue un gran debate en torno a una propuesta del señor que era el ProMejora, que era un plan que concentraba a 34 centros de estudio, una pequeña, una minoría, y los gremios prácticamente que incendiaron la pradera. Pero se logró aplicar. En estos últimos días, el diario El País publicó una nota en la que varios docentes, donde se está aplicando el ProMejora, salieron a quejarse, a protestar, porque miembros del sindicato docente los estaban presionando e incluso se hacían asambleas de las ATD, asambleas técnico-docentes, criticando al ProMejora en esos centros. El presidente del CODICEN, Wilson Neto, sale a hablar y uno dice, bueno, apoyar el ProMejora que fue impulsado por el CODICEN. Bueno, no. En realidad no. Sale casi que a rezongar a los docentes que se quejan de eso y a decir que, bueno, que no se crean que son iluminados quienes están aplicando el ProMejora. Digamos, uno escucha a Neto y parece que está hablando otro sindicalista. Y esto no es nuevo. Las autoridades de la educación que yo he traído a este programa parecen más sindicalistas y defender más los intereses sindicales que los intereses de los alumnos. Usted, como hombre que impulsó el ProMejora y ve esto, y yo muchas veces me lo pregunto, ¿qué hace Corvo ahí adentro? ¿Cómo sobrevive? ¿Qué está haciendo? ¿Es solo el último moicano entre sindicalistas y ex sindicalistas? ¿Cuál es su papel ahí adentro? Yo a veces digo que soy un navegante solitario en un mare nostrum de la izquierda, ¿verdad? Yo lo que hago allí, lo que hace una oposición responsable, dos cosas. La primera de ellas, criticar lo que hay que criticar, señalar cuando hay desviaciones y irregularidades. Y la segunda es no quedarnos en eso, sino que ante un panorama que muestra un grado de deterioro fenomenal de la educación, que se traduce en fracasos masivos de los alumnos. Es plantearles un día y otro día y otro día y otro día a mis colegas que no puede persistir este inmovilismo, que no es posible no hacer nada, que no es posible no hacerse cargo de que este sistema necesita cirugía mayor, necesita transformación de envergadura. Sí, pero usted es minoría. Yo soy minoría. Y yo la pregunta que le hago es... Pero la minoría está aplicando un plan. Ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Pero desde su lugar de la minoría, sí, digamos, no puede hacer cosas que no necesariamente requieran del resto. Le voy a poner un ejemplo. Paro. Gremio Docente de Montevideo, paro, ¿no? Resulta que uno empieza a investigar y el 70% de los docentes no están agremiados, ¿sí? Pero nadie dice nada, lo que se informa es del paro. Y entonces las madres no mandan a sus hijos al... Y yo lo que digo es, el CODICEN y la secundaria tendrían que salir, plantar bandera y decirle a los padres, señores padres, el gremio de docentes hizo un paro, pero el 70% de los docentes van a ir. Por lo tanto, mande a su hijo hoy al colegio, mande a su hijo al liceo. ¿Usted no lo puede hacer eso? A veces cuando puedo hacerlo, ya es tarde la información que llega. Hace poco hubo un episodio donde se debió recurrir a la justicia para tener datos estadísticos. Bueno, a veces también para nosotros conseguir qué pasa en los centros, cuántos están parando. ¿Alguien adhiere al paro o son pocos los que adhieren? Es muy difícil conseguir las cifras de los consejos, sobre todo el consejo secundaria. Para conseguirla hicimos un procedimiento que fue hablar directamente con los inspectores, pasar por encima del consejo secundaria y requerirle a los inspectores que nos informaran directamente. Para saber... Jerárquicamente, bueno, ¿ustedes están por encima de secundaria? Obviamente están por encima de secundaria, pero la ley de educación, lamentablemente, le da todas las potestades de administración de los servicios a los consejos desconcentrados. La potestad de administrar todos los locales escolares y liceales, nombrar a todos los funcionarios docentes y no docentes, aprobar todos los planes y programas de estudio. Entonces, ¿a secundaria? No, secundaria, a primaria, a sí. UTU, digamos. ¿Y ustedes ahí arriba qué están haciendo entonces? Ahí nosotros tenemos una función coordinadora que se ve debilitada por una ley que introdujo dos cosas. Una excesiva desconcentración que debilita la capacidad del órgano rector de articular y de coordinar, y por eso nosotros decimos, el primer problema que tiene el sistema educativo es que no es sistema. Está fragmentado,
¿verdad? Un Y montón de cada uno de subsistemas. sus niveles, cada uno de sus unidades, digamos, se piensa a sí mismo, se mira a sí mismo y no coordina con los otros. Entonces, de ahí el puente roto que tenemos entre primaria y secundaria, ¿verdad? Eso es una realidad. Y la otra circunstancia es que al no poder definir planes y programas, cuesta mucho construir una línea de política, ¿verdad? Eso nos enfrentamos a esa realidad. Y luego está también el hecho de que la ley ha introducido directamente a representantes del sindicato en los consejos. Sí. Y esto tiene enorme influencia en los consejos desconcentrados, no así en el CODICEN, donde el CODICEN aparece más lejos de la circunstancia en que puedan pesar, digamos, los sindicatos. Voy a mostrar esto en la cámara, que no sé qué cámara es. 15 planes de Promejora. El Promejora todavía no tiene una evaluación de cómo ha resultado el plan en estos centros. Nosotros vamos evaluando el proceso que se están realizando. Empezamos con 15 centros, sí, y ahora hemos agregado 20 más. ¿Vamos a saber en algún momento o va a haber que ir a la justicia a pedir? No. Se va a saber. Voy a explicar una cosa. El plan es a 3 años, siempre fue así. Ajá. El proceso que se hace en los centros es la comunidad educativa realiza un trabajo de diagnóstico de la institución. Es decir, lee su realidad, dónde estamos, de dónde partimos, cuáles son los problemas, qué pasa con los alumnos, qué tipo de alumnos tenemos, dónde están sus dificultades. Las familias, hay comunicación adecuada, hay una correlación de trabajo entre las familias y la institución. Pero usted ya está teniendo una sintonía de qué está pasando ahí. Sí. ¿Y cómo viene? Muy bien. Viene bien. Alentadores, porque tenemos datos. Por ejemplo, ha habido un trabajo inicial para bajar las inasistencias y para bajar las de vinculación. Las inasistencias, cuando son frecuentes, se convierten en un elemento básico del fracaso. O sea, un estudiante que falta frecuentemente, pierde las lecciones, no escucha al profesor en las explicaciones, luego llega al escrito y le va mal, y como le va mal no entiende, y como no entiende se desmotiva, y como se desmotiva termina desvinculándose. Pero sí, claramente fracasa, no tiene resultado. Entonces, el primer esfuerzo ha sido bajar las inasistencias. Para ello, muchos centros han adoptado ya el criterio ninguna inasistencia sin comunicarse con las familias y requerirle a las familias una razón, una justificación de por qué su hijo faltó. Los centros que están en el Promejora están haciendo eso. Están haciendo eso. Cada falta, digamos, es requerida a la familia, qué ocurre con ese alumno, por qué faltó, cuál es el fundamento de esa falta. Obviamente, cuando hay un certificado médico de una enfermedad, está bien. Pero en algunas instituciones se había naturalizado esto de la falta frecuente. Faltaban frecuentemente los alumnos, faltaban frecuentemente los docentes. En el trabajo colectivo de reflexión sobre su realidad, reflexión sobre cómo es la institución, dónde parte, para luego planificar qué vamos a hacer, qué plan vamos a desarrollar, fueron descubriendo este peso, y no lo habían visto, es decir, se había naturalizado de tal manera que parecía parte del paisaje natural, del paisaje común, que todo el mundo faltara. Entonces ahora, conscientes de esta realidad, implicados, comprometidos con lograr mejoras, los propios docentes han definido pautas para, digamos... Entonces empiezan a ver algunos resultados que uno se pregunta por qué no los harían, ¿no? ¿Por qué hay que hacer un plan específico? Hay trabajos de comunicación con los padres, de seguimiento de los chiquilines que se van. Hay instituciones que tenían 20, 25 chiquilines que desertaban, ahora tienen uno solo, y ese porque... por ejemplo, tiene un problema de dependencia, drogodependencia, y entonces allí hay dificultades que no se han podido salvar. O en algún caso, en otra institución, un estudiante que se cambia de lugar, y entonces es difícil llegar a él por esto de que ha cambiado su residencia. Pero en general se ha descendido en forma significativa estos problemas y empieza a trabajarse sobre los aprendizajes. El primer trabajo, ¿cuál fue? Los profesores identificaron dónde estaban sus debilidades, dónde necesitaban ayuda, y nosotros preparamos, y aquí en este libro está, usted lo va a ver, más de 50 cursos dedicados a apoyar a los profesores, a capacitar a los profesores, pero no cursos que se dan en Montevideo y tienen que venir aquí a leer un autor, sino que el cursillista, el especializado, va al centro educativo a trabajar con los profesores, a ver dónde está el problema, a ver cómo se puede, digamos, Corvo, tener una alternativa. Porque se nos está yendo el tiempo. Pero usted me mencionó dos cosas, ¿no? ¿Sí? Que es
las faltas de los alumnos y los docentes y el tema de la formación de los docentes. ¿Por qué hay que hacer un plan especial para una cosa tan obvia? Bueno, porque a veces las instituciones tienen debilidades en el hecho de que, por ejemplo, los profesores se ocupan solamente de dar su asignatura, cierran la puerta de la clase y dan su clase, sin dar cuenta a nadie lo que dan. Aquí la tarea es poner sobre la mesa, transparentar lo que hacen, por qué lo hacen, trabajar con sus colegas, que sus colegas vayan a mirarle la clase, por la cual la tengo que preparar bien, me la vienen a mirar mis colegas, luego nos reunimos y trabajamos sobre qué hice bien, qué puedo mejorar, qué ideas me dan, de luego en la próxima yo voy a la clase de otro, y así empieza a construirse una colaboración. Es decir, ¿qué es el ProMejora? Una forma nueva de hacer escuela, una nueva forma de hacer liceo, de pensar las cosas con otra cabeza. Y empiezan digamos, a generarse ideas, como por ejemplo un liceo en Colonia que planteó tener padrinos para los alumnos con mayores dificultades. Le pidió a docentes que voluntariamente, cada uno de ellos tomara un alumno. Eso ocurre gracias a que tienen autonomía para poder hacerlo. Autonomía para poder hacerlo, porque trabajan juntos, porque leen la realidad, empiezan a ver cosas que no veían, empiezan a identificarse con ese proceso, empiezan a comprometerse y el propio profesor, digamos, se empodera como educador. Deja de ser profesor de la asignatura A, B o C y empieza a ser educador de alumnos. Hoy se presentó el anuario del Ministerio y el Ministro de Educación dijo que las cosas están bastante bien. Bueno, me parece que, salvo que uno sea marciano, no puede sostener eso, ¿verdad? Claramente, todas las estadísticas, todos los estudios son concurrentes a indicar. Pero eso lo dijo porque había un porcentaje ahí de que mejoró un 1%. Un 1% del 2012 respecto al 11%, pero lo que importa aquí es que desde el 2004... ¿Qué fue lo que mejoró? La repetición. La repetición del 11 al 12. O sea que esto que a nosotros tanto nos alertó, pasó tanto del 50 y 49. Tanto se impactó, sí. Eran esos números que han mejorado. Sí. Es decir, que el año pasado había sido un poquito peor. Pero esto de hoy es tremendo. Es tremendo porque hay liceos donde el 67% de los alumnos repiten. Tenemos un promedio de un 32% de repetición. De esos argumentos de que la repetición no es una medida para medir la calidad educativa necesariamente. Vio que están esos argumentos ahora. Sí, la repetición, digamos, el factor promoción-repetición, es un factor discutible porque tiene ciertas subjetividades, ¿verdad? Entonces uno puede tener una mejor repetición en un lugar y obedecer en realidad que los profesores exigen menos. Y en otro lugar tener un poco más de repetición y en realidad los profesores trabajan más y exigen más. Entonces no es una medida acabada, pero eso se conjuga con las pruebas de aprendizaje. Y las pruebas de aprendizaje muestran un deterioro aún mayor de la situación, porque muestran que más del 50% de los estudiantes de educación media están en los niveles 1 y -1, que están por debajo del umbral de competencia mínima para funcionar socialmente. Eso en la prueba, digamos, por ejemplo, PISA del año 2009. Ahora la próxima semana se va a abrir la ¿Cómo nueva. Viene? Bueno, nosotros no podemos... Usted sabe el resultado. Sí, sabemos el resultado. Hasta el martes nosotros no podemos... pero no compramos, hasta que no se abre, cañitas voladoras no vamos a comprar. Usted no aconsejaría, digamos. Yo lo que aconsejaría al país es asumir que tenemos un problema muy importante aquí, y que ese problema importante tiene que ver con nuestro destino en tres formas por lo menos. En los muchachos que fracasan significativamente y masivamente, tenemos un problema de exclusión de ellos y por lo tanto de pérdidas de oportunidades futuras de vida. Lo que Talvi señalaba hace un momento, digamos, como esa pérdida de capital, digamos, importante, que luego afecta, digamos, la sociedad en su conjunto. El segundo plano precisamente es cómo si hay un conjunto de estudiantes muy importantes, por lo menos un tercio, que va camino a la exclusión, eso tiene un efecto muy fuerte sobre las bases de integración de la sociedad, sobre el tejido de la sociedad, de convivencia de la sociedad. Y tercero, cuando nosotros tenemos una tasa de egreso de la educación media que ronda el 37 al 38%, obviamente no tenemos las bases para un desarrollo sostenido. Lo que le colocamos es un gran techo a la posibilidad del país de desarrollarse, de generar riqueza y generar bienestar. Entonces, si queremos igualar oportunidades, como
ha sido siempre el propósito de la educación pública. Si queremos dar oportunidades, incluso a aquellos que no la han tenido por su nacimiento, por lugar de residencia, etcétera, nosotros tenemos que cambiar. Y mi acción es una acción casi desesperada, diría yo. El otro día, hablando con un colega suyo, decía, me parece a mí que estoy parafraseando aquel libro de Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Yo planteé 20 medidas y un grito desesperado de hagamos algo. No podemos estar en esta situación de inmovilidad, de no asumir, y me preocupa que el ministro no quiera asumir, digamos, en la situación tan crítica que la educación tiene, que rompe los ojos y que requiere transformación en envergadura. Se nos fue el tiempo, me comprometo a volver a invitarlo para hablar más largamente de este tema. Le agradezco mucho su presencia. Ya a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos el jueves próximo. Hasta entonces, que pasen bien. Presentó Antel. Avanzamos juntos.